¿Dónde están nuestras pensiones? Nuestras pensiones, ¿dónde están? Se las llevan los ladrones de la calle Jehová. Cuando nos dejan sin sueldo y sin trabajo, salario nos dan nada para comer. Aquí se roba la hucha de las pensiones. Entonces, compañeros y compañeras, os tenéis que mover. Compañeros y compañeras de Madrid, de Guadalajara, para hablarnos sobre el tema, pero sobre todo yo siento decirlo porque creo que los que estamos aquí no necesitamos concienciación, pero lo que está claro es que tenemos un gran trabajo por hacer, que es concienciar a la gente, porque realmente esto debería estar lleno a rebosar, porque realmente todos tenemos problemas, los pensionistas, tenemos problemas de sanidad, de educación, de todo absolutamente, y deberíamos estar en la calle, y hasta que no estemos en la calle y hasta que no le demostremos a este gobierno o al que esté, me da igual, que no pueden pasar por encima de nosotros y que no pueden tratarnos como nos tratan y que no podemos perder nuestros derechos de esta manera, tendremos que estar en la calle. Así que este es un buen momento, aunque repito que seguramente los que estamos aquí y las que estamos somos los que menos lo necesitemos, hay que hacer fuerza y hay que hacer que la gente salga a la calle a resistirse a esta situación. ¿Vale? Nada más, paso a quien quiere hablar primero. Manu, por ejemplo. Pues venga, pues a Manu que viene de Alcalá y muchas gracias, Manu. Si estás cansada, siéntate. Pero déjame que baje esto. No, digo, por hacerlo más... Hola, buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho la compañera Merche, yo soy Manu, pertenezco a Yosi Sanidad Universal. Con esto que han hecho creernos, nos han hecho creer que es una crisis, lo que realmente es una estafa. Y me voy a explicar. En el 2012, a consecuencia de que no había dinero, etcétera, etcétera, se creó un Real Decreto Ley malvado, que es el 16/2012, por el que casi 1 millón de personas perdía el derecho a la sanidad. ¿Habéis oído bien? Derecho a sanidad. Estoy hablando de los inmigrantes irregulares. Cuando el bono inmobiliario, en España se necesitaba mano de obra. Y todas las empresas y el Estado español tiraron de la mano de obra inmigrante, que ya sabéis que en todo el país desarrollado, quien colabora en este caso al desarrollo de dicho país es mucho de mano inmigrante. Pues en ese caso hubo un mogollón de personas que venían de otros países y ayudaron a la evolución de nuestro país. Llegado a este momento, como os he dicho, de lo que nos hacen creer que fue una crisis, se quedaron sin trabajo. Y al quedarse sin trabajo, automáticamente se quedan sin residencia. Y al perder la residencia, pierden el derecho a la atención sanitaria. Es decir, todos sabéis o todos sabemos que la sanidad se financia con los presupuestos generales del Estado y que toda persona que consume en este país tiene derecho a los servicios del sistema público sanitario, porque está pagando por ello. Es decir, compra una barra de pan, paga impuestos. Paga el alquiler, paga impuestos.
paga la luz, paga impuestos. Pero llegado ese momento, como no tiene trabajo, no tiene residencia, le negamos el derecho a la asistencia sanitaria. ¿Qué ocurre? Sus vidas ya eran precarias de por sí, pero con esto se ha precarizado la salud. O sea, es algo tan grave como que han perdido el derecho a la salud, y personas que tenían y que tienen enfermedades graves de hipertensión, diabetes, han dejado de adquirir sus tratamientos que por derecho les correspondían. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Lo que supuestamente yo estoy dando voz a este colectivo porque es un colectivo concretamente que no puede manifestarse porque tienen miedo. El miedo es muy libre y como su situación es irregular, no pueden pedir, manifestar ese derecho que les corresponde constitucionalmente, por si les deportan, porque son personas que llevan mucho tiempo afincadas ya en este país, porque han rehecho sus vidas, porque tienen sus hijos, porque sus hijos tienen sus amigos, porque sus entornos sociales ya están hechos en España y porque son ciudadanos españoles. Pero tienen miedo y no se pueden manifestar. Entonces yo hoy les doy voz. Decía que efectivamente les han quitado su derecho a la salud, y estas personas que tienen esas enfermedades crónicas no se las están tratando. Es decir, estamos colaborando a muertes precipitadas. Sí, muertes precipitadas, lo digo bien. Lo que supuestamente era un Real Decreto Ley que desde el año 2012 hasta hoy, hace 6 años, no he sido capaz de aprenderme el título del Real Decreto Ley por el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema público sanitario. O sea, para que no haya tanto gasto en sanidad, deja a 1 millón de personas sin asistencia sanitaria. ¿Qué ocurre? Cuando un coche no hace un mantenimiento, cuando se estropea de muerte. Es decir, caput, porque no ha llevado una revisión y un mantenimiento periódico. Con las personas pasa lo mismo. Toda persona que tiene una hipertensión, que tiene una enfermedad cardíaca, que tiene una enfermedad degenerativa mental, al final, de no llevar un mantenimiento, eso se agrava. ¿Qué ocurre cuando se agrava? Que como último recurso van a urgencias. ¿Qué pasa en urgencias? Los costes que se producen en urgencias son 50 veces superiores a que se hubiera ido a un médico de cabecera a que le diera una pastillita, que es lo que le hace que mantenga sus enfermedades crónicas. Con lo cual, el Real Decreto que dejó sin asistencia sanitaria a estas personas miente, porque no es para sostenibilidad del sistema público sanitario, sino que ha disparado precisamente los costes del sistema público sanitario. Cuando se hizo este Real Decreto, se dejaron 3 excepciones que se atendería en los casos de urgencia, se atendería a menores hasta 18 años y se atendería a embarazadas durante el embarazo y el posparto. Bueno, pues a pesar de ser esas 3 excepciones contempladas a nivel nacional, se han venido vulnerando sistemáticamente. Es decir, en las urgencias generalmente de los hospitales, cuando llegaban este tipo de personas, por obligación piden tarjeta sanitaria y DNI, lo sabemos todos. Pues como estas personas son irregulares, no tienen tarjeta sanitaria ni DNI. Automáticamente les hacían firmar un compromiso de pago. O sea, un compromiso de pago por una atención de urgencia en la que está contemplada y legalizada en el Real Decreto Ley. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente estas personas no pueden hacer frente a ese compromiso de pago, porque evidentemente no tienen trabajo, no tienen recursos. ¿Qué ocurre? Que es un efecto disuasorio. Es decir, a pesar de que el Real Decreto Ley contempla ciertas excepciones, quiero entender que el personal administrativo, que es el primero que recepciona a los pacientes cuando llegan, o bien cumplen órdenes de sus superiores, o bien tienen desconocimiento de la ley. Yo diría mejor lo primero. Tú di esto y si cuela, cuela. Y uno menos que tenemos que atender y uno menos que gastamos.
¿Qué ocurre cuando va una embarazada porque lleve a lo mejor solamente 2 meses en España? Sabéis que para que uno sea irregular hay durante 3 meses el concepto que se tiene de turismo, que es el tiempo que te permite estar en un país para ser persona regular de alguna manera, y a partir de los 3 meses dejas de ser turista. Bueno, pues una persona embarazada que lleva 2 meses a lo mejor en España, no la atienden el embarazo, porque intuyen o quieren darnos a entender que ha venido a cubrir ese embarazo aquí. O sea, es algo tan absurdo. Hablo de personas que vienen de turistas y que se vuelven a su país, pero aún así no les han atendido. Es decir, hay inatenciones a pesar de ser elementos que sí que estaban cubiertos por la ley. ¿Sabéis que la sanidad se regula a nivel comunitario? Pues a nivel comunitario, aparte de las 3 excepciones que había a nivel general, muchas comunidades autónomas están desobedeciendo ese Real Decreto Ley. Están haciendo sus propias leyes y están atendiendo a estas personas. No ha habido ni un solo informe en el que atestigue que este Real Decreto Ley ha conseguido el fin con el que lo hicieron. Ni uno. No han sido capaces de verificar que se ha ahorrado dinero en la sanidad con la no atención de este casi 1 millón de personas. Ni uno. Todo lo contrario. En las comunidades autónomas que han desobedecido al Real Decreto Ley se ha comprobado que ha habido una cierta agilidad en el sistema sanitario, más que en aquellas comunidades que no han atendido. ¿Por qué? Pues por lo que digo, por el disparado del gasto que se produce en el tema urgencias. En esas comunidades autónomas que han desobedecido por completo, pues se siguen atendiendo como se hacía antes del Real Decreto Ley. Pero en otras que no, como en Madrid, lo que se hizo fue que se ampliaron esas excepciones. Y esas excepciones, en el 2015, llegó a ser para las personas que tenían algún tipo de enfermedad mental, para las personas que tenían problemas de trata. No recuerdo, había una tercera excepción más. Luego, si me acuerdo, os la cuento. Pues en ninguno de los casos se están atendiendo. Es decir, ni en las primitivas que contemplaba el Real Decreto Ley, ni en las que después se han ampliado en la Comunidad de Madrid. Porque la forma de atender a estas personas cuando llegan al mostrador, es decir, tu tarjeta y DNI, no tengo, pues no te podemos atender. O sea, eso es penoso. Eso es un efecto disuasorio, pero vamos, de todas. Sabemos que hay una información interna que se han dado a los facultativos para que atiendan a todo el mundo. Lo sabemos porque tenemos conocidos y gente dentro, pero no se está haciendo. No se está haciendo y están vulnerando continuamente el derecho de la atención. Es decir, si ya sus vidas eran precarias por las condiciones que tenían tanto laborales, ahora con la no atención sanitaria están superando la precariedad, en este caso en el tema salud. Sabemos y estamos convencidos de que este gobierno malvado y corrupto, lo que intenta es poner de antemano, decir, bueno, es que los inmigrantes vienen aquí porque nos quitan el trabajo, lo de siempre, ¿no? Nos quitan el trabajo, la sanidad está muy deteriorada, que ahora os contará un compañero en qué condiciones está la sanidad y sus deterioros. No podemos permitir que este tipo de personas contribuyan al deterioro. Pero, señor mío, si estas personas están en este país, en el momento en que están comprando, como he dicho antes, la barra de pan y pagando el alquiler y echando gasolina a su coche, están contribuyendo a los presupuestos generales del Estado, con el cual tienen todo el derecho del mundo. Nosotros, desde el 2012, lo que intentamos es la derogación, por supuesto, del Real Decreto Ley. Aparte de todas estas personas que dejaron sin atención, he de decir que también, además de este 1 millón de personas inmigrantes irregulares, hay 2 sectores más nacionales que también se han quedado sin tarjeta sanitaria. Es decir, los que pasan en el extranjero a más de 3 meses, que son nacionales, cuando vuelven a España han perdido su tarjeta sanitaria. Y los desempleados de larga duración también pierden su tarjeta sanitaria. Es una vergüenza que una persona que lleve ya de por sí
tiene el estigma de llevar desempleado mucho tiempo, que además le quiten el derecho a tener una tarjeta individual sanitaria y tenga que pasar a depender y ser beneficiario de otra persona. Eso no se puede permitir. Eso es un ataque contra el orgullo de cada persona. Una persona debe tener su atención individual, no tiene que depender sanitariamente de otra. Pues ese es otro agravante de este Real Decreto Ley. Y el tercero es el copago famoso sanitario, que ya sabéis que a los pensionistas, dependiendo de sus ingresos, les hacen pagar 18 euros mínimo por unos medicamentos que antes no tenían que pagar para sus tratamientos. Y hay otros medicamentos que han sacado y que habría que pagarlos completos, con lo cual muchas personas han tenido que elegir entre seguir con sus medicamentos o comer. ¿Sí? ¿Es así? Muchas personas han dejado sus tratamientos de sus medicamentos aparte porque o se curan, no se curan, o se mantienen sus enfermedades o no comen. Desgraciadamente esto es así, estamos todavía a estas alturas como estamos, pero bueno, seguimos ahí intentando. De hecho, tenemos ventaja porque hemos ganado hasta ahora 17 juicios al INS. Y os explico, otra de las precariedades que tenía este sistema de Real Decreto es que a los ascendientes, es decir, una persona llega al país, incluso se nacionaliza y decide en un momento determinado traer a su madre, a su padre o a ambos. Pues esas personas que se llaman reagrupamientos ascendientes recogen la nacionalidad, o sea, se la reconocen, tienen su permiso de residencia, es reconocido, pero le niegan la atención sanitaria también. O sea, es algo tan absurdo como que a un ciudadano, es un ciudadano normal y corriente, pero no tiene atención sanitaria. Bueno, pues desde Yo Soy Sanidad Universal hemos intentado promover que estas personas que vulneran este derecho se agrupen y denuncien al INS. Pues tenemos hasta la fecha 13 sentencias ganadas, 2 en curso y las 15 por supuesto están recurridas, pero al menos una vez que se ha ganado la sentencia, esas personas tienen su tarjeta sanitaria reconocida. Después ya veremos lo que hacemos, pero de momento la tienen. Así es que estamos súper orgullosos porque 15 personas han dejado de ser precarias en su atención sanitaria y nos quedan casi las otras 900 y pico mil, pero bueno, seguiremos e intentaremos que al final se derogue este Real Decreto Ley de precarización realmente de la salud en una persona. No se puede permitir que se juegue con la salud de las personas. O sea, no somos números, no somos bastiones de los que se intenten jugar para ahorrar, o sea, no se puede permitir. Y menos cuando saquean continuamente todos los sectores. Así es que vamos a seguir aquí, vamos a conseguir que todos tengan la atención, que lo estamos consiguiendo también, y sobre todo vamos a hacer que recuperen su derecho a la salud. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas, buenas tardes. La verdad es que yo quería empezar agradeciendo y valorando la iniciativa de las marchas de la precariedad de hablar de sanidad, ¿no? Porque también hay una precariedad en sanidad. Mucha gente, cuando nos ve a los empleados públicos que trabajamos en el sector de la sanidad, pues da por garantizado que todos y todas somos funcionarios, ¿no? Y que tenemos unas condiciones laborales muy buenas, lo cual, como sabéis, es completamente falso. Estamos hablando de que en la Comunidad de Madrid hay más de un 32% de empleados públicos del SERMAS que estamos en precario, que ni siquiera tenemos contrato fijo, que somos eventuales, interinos, etcétera, etcétera. Hay gente que lleva más de 20 años empalmando contratos. Es lo que se denomina estar en fraude de ley, ¿no? Tanto como se llevan la boca de la ley, la ley, la ley para algunas cosas, pues ellos mismos, la propia administración pública lo incumple
cuando se trata de contratación de personal sanitario y no sanitario del SERMAS, y bueno, pues es un tema muy importante que está invisibilizado, ¿no? Al estar eventual, las condiciones que tienes, la posibilidad de plantar cara y defender tus derechos frente a la administración, pues es extraordinariamente limitada. Te estás jugando también que no te llamen cuando se acaba el contrato, etcétera, etcétera. Es muy fácil de entender lo que supone para trabajadores y trabajadoras tener un contrato de 3 meses, ¿no? Y no saber si efectivamente mañana un gran hospital te va a llamar o no te va a llamar. También hay una parte grande de bueno, pues sobre todo sectores como la enfermería y los auxiliares, de que se les va pidiendo favores, y hay gente que acumula que a estas alturas de año ya le deben 160 horas por encima de lo que sería su cómputo horario anual, ¿no? A estas alturas. Entonces, bueno, pues ahí hay una presión, ahí hay una incompatibilidad para tener una vida digna, para cuidar de tu familia, para disfrutar, para ser feliz, etcétera, ¿no? Eso lo quería plantear porque está especialmente invisibilizado, pero claro, cuando hablas del tema de sanidad, evidentemente, y frente a otros sectores, lo importante no es las condiciones de trabajo que tenemos trabajadores y trabajadoras, aunque son importantes e influyen en la calidad asistencial, ¿no? Influyen en el trato que reciben los pacientes, las personas que acuden a un centro sanitario. Y lo que es fundamental es que al ser la sanidad un derecho básico y fundamental, al ser un elemento clave para configurar la vida de la gente en un momento crítico como es cuando se pierde la salud, cuando se pierde ese bienestar, pues lo fundamental es la asistencia a las personas, la calidad asistencial que llamamos, ¿no? En ese sentido lo que vemos es que desgraciadamente en este país las políticas neoliberales, las políticas profundamente antisociales de distintos gobiernos han sido calamitosas para el desarrollo de la sanidad pública y la calidad asistencial, ¿no? Lo que vemos es que desde que empezó la crisis ha habido, se calculan, más de 7.000 millones de euros de recorte en la sanidad pública, ¿no? Una cifra que además es mucho mayor cuando se tiene en cuenta que el Partido Popular sistemáticamente ha apostado por la sanidad privada, por descapitalizar, por estrangular a la sanidad pública y apostar, como sabéis muy bien aquí en Torrejón, que tenéis hospital privado, por la sanidad gestionada por fondos buitre, fondos de capital riesgo, que entre sus intereses, entre su dinámica, pues no está la de ayudar a la gente, sino de una lógica absoluta y netamente capitalista de conseguir el mayor beneficio para sus accionistas, ser rentable, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente se nota, ¿no? Se nota en cómo atienden a la gente, en cómo afrontan la sanidad, entendida no como un derecho, no como una garantía que tienes que dar a la gente, sino como un negocio, ¿no? Y bueno, lo que nos encontramos es que efectivamente tú tienes esa situación, tienes una apuesta por parte del Partido Popular de acabar con la sanidad pública de distintas formas, ¿no? Pues ahí está el plan de sostenibilidad, el mal llamado plan de sostenibilidad que comentaba la compañera, pero también lo que tienes es efectivamente los recortes y otros tipos de ataque, ¿no? En primer lugar, lo que tienes es un vaciamiento de los hospitales públicos, cada vez menos personal, cada vez menos medios, se jubila gente, no se repone, se ha despedido a gente vía no renovación, y lo que tienes es que efectivamente eso se ha traducido en una peor calidad, una peor capacidad para ofrecer un servicio y hacer un cuidado al conjunto de la población, ¿no? Vemos como la estadística poco conocida pero alarmante que hay en la Comunidad de Madrid es que la lista de espera quirúrgica, la gente que está esperando para que la llamen para operarse, pues se ha doblado en los últimos años, ¿no? Hemos llegado a un récord de 78.000 personas, mucho más que, por ejemplo, la población de la provincia de Soria, ¿no? Pues una cosa que tendría que ser excepcional, que tenía que ser puntual y que tenía que ser muy limitada, se ha generalizado y se ha hecho muy mayoritario, ¿no? Y eso supone en la práctica dolor y sufrimiento para la gente, riesgo para su salud y también más coste, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos es que son unos pésimos gestores y que su apuesta es siempre que nos vayamos a la privada, que cada vez más tengamos un seguro de pago, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, yo no quiero solo dar un mensaje negativo y catastrofista, así que me parece que es muy importante actos como este, donde se lucha en defensa de la sanidad pública, se denuncia la precariedad en la sanidad y cómo es una lucha que ha conseguido vencer, ¿no? Pues la lucha de la marea blanca, yo la quiero valorar, yo quiero que todas las personas que queremos transformar la sociedad, que queremos una sociedad mejor, tenemos que comprenderla, conocerla y sacar las lecciones, ¿no? Porque es una lucha donde distintos sectores muy variopintos, profesionales y no profesionales, gente de todas las edades, trabajadores fijos y trabajadores en precario, nos hemos movilizado conjuntamente en defensa de la sanidad pública, ¿no? Se ha tenido un eco, se ha llegado a muchísima gente, se ha conseguido echar atrás la privatización de 7 hospitales y 32 centros de salud que estaba ahí, ¿no? Además se ha puesto encima de la mesa cómo hay una amenaza a la sanidad pública. Pensamos que eso ha tenido mucho que ver con la erosión electoral que ha tenido el Partido Popular y pensamos que es una cuestión que tenemos que sacar las lecciones, ¿no? Que tenemos que aprender cómo cuando hablas con la gente de sanidad, incluso sectores pues que no están muy informados o son más conservadores, etcétera, etcétera, eso te permite contactar con sectores que a priori con otros temas pues no llegarías, ¿no? Y me parece que el modelo neoliberal que nos quieren imponer tiene que chocar con la movilización y la participación del conjunto de la población, ¿no? Entonces nada, dar las gracias a todas las personas que estáis aquí. Seguro que muchos de vosotros no es la primera vez que venís a un acto sobre sanidad o que incluso os movilizáis defendiendo este derecho fundamental, y pensar que tenemos que seguir movilizándonos, seguir organizándonos para defender una cosa que es fundamental y que yo creo que es una de las joyas de la corona de el sistema social en el Estado español, ¿no? Que una persona, independientemente de sus ingresos, independientemente de su capacidad, de su economía personal, pues tenga acceso a una atención sanitaria de calidad. Me parece que es un logro social histórico y que tenemos que defender a muerte, ¿no? Entonces nada, pues que tenemos que estar unidos y unidas con este tema. Muchísimas gracias. Y quiere contarnos un problema de sanidad y que vive en primera persona y que yo creo que va a pasar como a mí, que es muy poco conocido, pero que debemos hacer que se vuelva muy conocido, que se vuelva una situación que se regule de forma normal, sobre todo en instituciones públicas, pero él mejor que yo os va a explicar de qué se trata. Gracias. Hola, bueno, yo me llamo Enos, soy de Ostomizados de Castilla-La Mancha y todos diréis, ¿Ostomizados qué es eso? No. Ostomizados somos gente, no me voy a desnudar, somos gente que tenemos esta bolsa para hacer nuestras necesidades. Que bien por un accidente, bien por un cáncer, se nos ha extirpado parte del colon, sea de manera fija, como es mi caso, sea de manera provisional, que 6 meses no te lo quita nadie donde estabas. ¿Qué pasa? Que cuando nadie te informa que existe. Y cuando te informas, tú lo sabes. Te encierras en casa. Te encierras en casa porque temes que la bolsa se descuelgue, que el disco que sostiene la bolsa se descuelgue, que te quede pringado de mierda o de pis delante de ti. Y entonces te encierras en casa y resulta que es un problema no visible, que nada más lo sabemos quienes lo han experimentado o quienes lo estamos experimentando y nuestras familias. Pero esto tiene solución. Primero, sacar los miedos de la cabeza. Esto es una lucha personal. A mí me operaron el 30 de noviembre. Vivo en Guadalajara. Es la primera vez que salgo de Guadalajara desde esa fecha. Porque tenía miedo de que me pasara algo. De que me pasara mientras venía en el coche.
por el temor, por el miedo. Pero tiene fácil solución. Resulta que la Asociación de Ostomizados de Pontevedra tiene una muchacha que es arquitecta. Y esta muchacha viajó a Japón por motivos de trabajo. Y allí vio unos baños para ostomizados, que lo vio y que están en muy pocos sitios en el mundo. Pues como es arquitecta, lo diseñó, lo trajo y ahora mismo están implantados en 28 hospitales de Galicia y varios ayuntamientos. Son tan caros, que con la mano de obra incluida son 2.500 euros. Y ahora acaban de sacar unos, que Merche los ha visto y Javier, que cuestan 300 para poner en casa o en las tiendas pequeñas. Porque nosotros tenemos derecho también a salir y a tomar una cerveza, como todo el mundo. Pero por el temor a que te pase esto y no tengas dónde poder cambiarte, te quedas en casa encerrado, con miedo. Y de pronto dejas de ser visible. Si no eres visible, tu problema no existe y a nadie le importa. Pero yo tengo derecho, yo y ella, y gente como nosotros, a poder recuperar nuestra vida, a no tener miedo, a poder salir y saber que hay unos baños públicos donde si yo tengo un problema me pueda cambiar la bolsa, donde pueda volver a recuperar mi vida. Yo y mis compañeros de la asociación que estamos montando nos hemos reunido en Guadalajara con todas las fuerzas políticas, desde el PP hasta ahora Guadalajara, y todas ellas se han quedado primero con la cara de ¿y por qué no se me ha ocurrido a mí? ¿Por qué? Porque es una obra fácil, buena, bonita, barata, y encima se van a, el que lo ponga se cuelga una medalla como muy social. Y la costaron ya. Porque en el peor de los casos, que le costan 300, y encima quedan de puta madre. Y se han costado 300 euros. Entonces, queremos que seáis conscientes que este problema existe. Que hay que si conocéis a alguien que sea ostomizado, que tenga esta bolsa o la haya tenido, que salga del armario de la ostomía. Yo tengo más miedo que vergüenza. Cuando a mí me dijeron que yo tenía un cáncer, me sentí menos que la arena de mi gato. Pensé que no valía nada, que no valía la pena, y que era mejor morirse antes. Pero luego me di cuenta que tengo a mi marido, tengo a mi familia, tengo a mis hermanos que me quieren, tengo a mis amigos, que toda la gente que tengo en Facebook, cuando lo supo, me envió toda su fuerza y solidaridad. Muchos me conocen en persona. Entonces sentí que no podía fallar a tanta gente, que tenía que salir adelante. Y cuando salí del hospital, con la bolsa, en los drenajes, en el culo, y estas cosas, investigué si había alguna asociación para esto en Guadalajara. No había. Bueno, pues ahora le estamos montando. Solamente a la provincia de Guadalajara, sino a toda Castilla-La Mancha. Porque va a salir bien. Va a salir bien. Y se va a portar. Entonces, vosotros aquí en Colada, al lado, tenéis una asociación de ostomizados de Madrid, que es AOMA, y que lleva trabajando muchos años. Si hay ostomizados, no estáis solos. Hay una asociación aquí al lado,
despabilado y colgada a OMA, que lleva más de 10 años trabajando, sin que nadie se entere. Os pido que yo voy a enviar a Merche una memoria que elaboró la Asociación de Pontevedra sobre estos baños. Se la voy a enviar a la revista. Os pido que lo deis difusión, no por mí, sino porque en Guadalajara, el Hospital de Guadalajara, hace una media de 100 intervenciones de ostomía al año. Y hablamos de Guadalajara, una provincia prácticamente despoblada y una ciudad con 85.000 habitantes. ¿Cuántos tiene Torroja? ¿150.000? Habrá el doble. Se harán 200 al año, seguramente. 200 personas en 5 años son 1.000 personas que viven aquí, que tienen esta voz igual que yo. Y que están encerradas en sus casas. Porque les da miedo. Y necesitan vuestra ayuda, que vayáis al ayuntamiento y pidáis unos baños para estas personas en el ayuntamiento, en el hospital, en los centros de salud, en los centros de servicios sociales que dependen del ayuntamiento, para que esas personas puedan salir a la calle sin miedo, para que puedan salir sin miedo y poder hacer su vida. Que si se quedan en casa sea porque les gusta antes quedarse en casa, no por miedo. No sabéis lo que es eso, de tener miedo a salir a la calle y que por miedo a que se te descuelde. Eso nada más lo sabes, tú lo sabes. ¿Verdad? A que no exagero. Me quedo corto. Me quedo corto. Por favor, os pido que si aquí hay partidos políticos que se sensibilicen del tema, que da igual quién lo ponga. A mí no me importa qué partido se cuelgue la medalla. Me da igual. Quiero el baño. Y me da igual quién lo ponga. Porque eso es dar libertad a otras personas. Y hacer que recuperen su vida. Solamente eso. Que vayan y hagan una moción. Que si necesitan llevar al ayuntamiento a una asociación que lo explique, tenéis a OMA ahí al lado. Que si vais y le decís, oye, cuéntanos lo de los baños para ostomizados, venir al pleno un día. Van a venir encantados. Yo hablo de OMA porque yo estoy en Guadalajara. No me importa venir. Pero creo justo, mejor que abrir con las que tenéis al lado, coño. No a 60 kilómetros. Entonces, os doy las gracias por esta oportunidad que me dan de exponer este problema. Perdonad que haya hecho este numerito. Pero es que no es lo mismo contar que tengo una bolsa a que vosotros la veáis. La única ventaja que tiene esto es que cuando vayamos a algún bar no hace falta que te sientes, porque en algunos sitios es que mejor es casi entrar con zanjas. Entonces, eso que se libra uno, ¿no? Pero todo tiene su ventaja. Una cosa buena tiene el cáncer. A mí me ha hecho apreciar las pequeñas cosas de la vida. Me ha hecho apreciar cuando se acerca mi pareja y me da un abrazo. Cuando llegan mis hermanos y me dan un beso. Cuando mis sobrinos me toman el pelo y dicen que siempre es mazo. Estas pequeñas cosas chorras, que no le damos importancia, valen un universo cada uno. Aprovecharlas. Aprovecharlas. Esto me enseñó el cáncer. Y me enseñó a luchar, y a no rendirme. De que si me voy a morir, pero coño, aquí
y no se queda nadie. Pero coño, no ahora. Que me moriré cuando llegue el momento. Pero por el momento no toca. Os doy las gracias y agradezco a Gemma el que me haya traído para que sepáis que este problema existe. Muchas gracias.